Muchas gracias, queridos hermanos, por compartir siempre con cada uno de nosotros este es su espacio del Evangelio a tu alcance. Hoy, miércoles de la 10ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día nos deja siempre una enseñanza que parte de todo este sermón de la montaña. Y ahora en una cuestión que será controvertida y sobre todo será causa de problemas y de discusión, incluso de muerte para Jesús. Y es la cuestión de la ley, el cumplimiento de la ley. Aquí las palabras de Jesús son muy ciertas cuando Él dice que Él no ha venido a abolir o eliminar la ley, sino a darle su plenitud. Pero aquí también hay que entender dos cosas, hermanos. Una cosa es la ley de Dios, que es la que Jesús ha dicho que no ha venido a abolir, sino a darle esa plenitud, el sentido correcto que se había desviado durante todo el recorrido del pueblo de Israel. Claro que no es eso lo que ha venido a hacer Jesús, a destruir esa ley, no. La única ley a la cual sí se va a contraponer e incluso va a querer desechar por completo es la ley que han creado los hombres y que la han puesto por encima de la ley de Dios. Y que será precisamente esa la causa de conflicto de Jesús. Los fariseos y escribas, hipócritamente, siempre tacharán a Jesús como alguien que va en contra de Dios porque elimina su ley, pero no. Jesús en realidad los ha hecho enojar porque les ha demostrado de que ellos son los que en realidad han abolido la ley de Dios y en sustitución han puesto su propia ley. Y eso es algo, queridos hermanos, que no es correcto. Y Jesús ahora lo deja en claro. La ley de Dios es una ley que se debe de cumplir a rajatabla, porque Él mismo lo dice ahora, que el que quebrante una sola de las enseñanzas de la ley, pues tendrá problemas para entrar en el reino de los cielos. En cambio, aquel que sí las cumpla de verdad y a plenitud de forma sincera, obtendrá un puesto seguro en el reino de los cielos. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos aprender con el Evangelio de ahora. A tratar de cumplir la ley de Dios. Cumplir las leyes que nacen precisamente de la palabra de Dios, que nacen de la enseñanza de Dios. No aquellas leyes humanas, aquellas leyes que no están al servicio de Dios. Porque hay leyes humanas que están al servicio de Dios y que cuando tiene que decidirse entre las dos, esa misma ley dice no. Cumplan la ley de Dios. A mí no, cumplan la ley de Dios. Pero hay otras leyes humanas, leyes que a veces nacen de institutos, de grupos, de apostolados, que son leyes humanas, pero que a veces van en contra de la ley de Dios o quieren ponerse por encima de la ley de Dios. Y no puede haber ninguna ley que esté por encima de lo que enseña Dios, de la ley que Dios mismo nos ha dejado para que descubramos y entendamos cuál es el camino certero para llegar al reino de los cielos. Esta es la enseñanza que el Señor nos da y es algo que nosotros debemos de aprender a entender, porque si no lo entendemos, vamos a caer en el mismo error en el que cayeron los fariseos y escribas, en que sustituyeron la ley de Dios por leyes humanas y que muchas veces terminarán por hacernos desviar del camino correcto del Señor. Aprendamos a amar la ley de Dios. Aprendamos a amar los 10 mandamientos, las bienaventuranzas, el mandamiento del amor. Esas leyes que Cristo ha dejado para que nosotros entendamos cuál es el sentido del vivir cristiano, cuál es el sentido del actuar cristiano y que por todas las cosas nosotros aprendamos a conquistar el reino de Dios cumpliendo los mandamientos de Dios.